Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. El hidrógeno verde es visto por muchos como una apuesta a un gran negocio y una fuente de energía prometedora considerable, renovable y sustentable. En América Latina, Chile es uno de los países que encabeza la promoción de este tipo de energías, principalmente para exportarla a países europeos. Sin embargo, las señales que vienen desde dicho continente hasta el momento no son tan prometedoras. Conversaremos con Vicente Sepúlveda, investigador del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás tú? Un gusto de saludarte. Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación también. Qué bueno, oye, es un tema que a mí yo creo que mucha gente también está muy pendiente porque de partida no es mucho lo que se sabe, no es mucho lo que hemos sabido de qué se trata. ¿Qué es el hidrógeno llamado verde? Sí, bueno, a partir del hidrógeno en sí, el hidrógeno es un elemento muy común en la Tierra, en su forma diatómica, o sea, dos átomos de hidrógeno. Contiene mucha energía, tiene una densidad gravimétrica, o sea, energía por unidad de masa muy importante, muy grande, comparado, por ejemplo, con el diésel, con otros combustibles. No obstante, tiene una densidad volumétrica baja, o sea que por unidad de volumen es más baja, entonces es más complicado el almacenamiento y el transporte. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? El hidrógeno se ha utilizado mucho en la industria, pero típicamente hidrógeno gris, hidrógeno negro, a partir de la combustión de combustibles fósiles, pero hoy en día el hidrógeno verde viene a ser una oportunidad porque, bueno, este se obtiene a partir de la electrólisis, o sea, la división de agua con electricidad, y a medida que han ido bajando los precios de la energía renovable por los costos de la tecnología, se empieza a elevar esta oportunidad del hidrógeno verde, ya que se vuelve mucho más competitivo. Ya, oye, lo que sí a lo mejor habría que decir, es decir, esclarecer que el hidrógeno no se encuentra en el mundo solito, ¿no? Que hay que separarlo del otro compuesto en el que esté, ¿no es cierto? Sí, claro, el hidrógeno lo que tiene es que se une muy fácilmente a otras moléculas, a otros átomos. Claro, y esta electrólisis es la oportunidad de separar el agua, el H2O, se separa el hidrógeno del oxígeno a partir del agua. Y lo conveniente también es que como es fácil de unir, uno puede elaborar combustibles sintéticos, puede elaborar productos químicos como el amoníaco. Entonces, esta opción de encontrarlo de diferentes formas, transformarlo y unirlo a otros elementos lo vuelve muy conveniente y hay varias oportunidades a evaluar. Sería un elemento muy dúctil, por lo tanto, por lo que tú dices, ¿no? Pero parece que para usarlo como energía, donde mejor se separa es del agua, a través de lo que dices tú de la electrólisis, ¿no es cierto? Se necesita mucha agua para producir, por ejemplo, un litro de hidrógeno solo. Es ¿Mm? relativo porque para un kilogramo de hidrógeno se ¿Ya? necesitan 10 litros de agua. Comparado con otras industrias, en los niveles anda, en la industria del hidrógeno sería una de bajo consumo, por ejemplo, comparado con la minería. Y lo que tienen los proyectos de hidrógeno para la obtención del agua es que elaboran nuevos proyectos, por ejemplo, de lo que son la desaladora, las centrales de desalinización. Entonces eso trae consigo también otras oportunidades, por ejemplo, para utilizar parte de esa agua desalada para el consumo humano, para el consumo local, en zonas, por ejemplo, en el desierto, donde esta es más escasa. Oye, cuéntame, a ver, tú hablaste de las desaladoras. Eso significa que es solo con agua dulce, ¿correcto? Lo que se necesita es agua pura. Hay opciones de elaborar hidrógeno, por ejemplo, incluso con agua de mar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras más pura es el agua, los equipos con los que se trabaja tienen una mayor vida útil. Entonces eso es lo que se busca. Ya que si no, con los minerales que pueden quedar en el agua, se dañan los cátodos, se corroe el equipo. Por eso se busca agua pura.
Ya, perfecto. Y eso es una de las cosas que escasea ahora, po. ¿Y cómo lo vamos a hacer para las instalaciones? ¿Dónde se pretenden hacer? Claro, ahí quizás para dar un poco más de contexto de lo que está pasando en Chile, todas Ajá. estas problemáticas son sumamente relevantes, sobre todo a un nivel local. Está el Plan de Acción de Hidrógeno Verde de 2030, Ujú. donde se ha buscado una participación comunitaria en cada una de las regiones muy importante. Y claro, dentro de esas problemáticas está el problema del agua, el problema del uso de las infraestructuras, y que lo que se busca principalmente es la infraestructura compartida. En este caso, por ejemplo, es que varios proyectos de hidrógeno usen una misma desaladora, un mismo puerto, y también así se pueden levantar proyectos para el beneficio local, que es lo que se busca con todo esto, que el hidrógeno no venga a ser una industria que perjudique a las comunidades, sino que más bien las potencie. Oye, ahí me cabe una pregunta. ¿Qué pasa con el tema de la obtención del agua dulce? También es a través de sistemas con hidrocarburo, ¿no? Entonces dejaría de ser, ya no sería tan verde. Lo que entiendo yo es que se utiliza la osmosis inversa, que es la tecnología que más se ha vuelto competitiva. La osmosis inversa lo que hace es ingresar agua a alta presión, se filtra una parte de esa agua, que es la que se obtiene con agua más pura, y el resto del agua se devuelve. No es que el agua totalmente se transforma en agua pura. La relación es algo así como de 3 litros se obtiene 1 litro. ¿Ya? Y esta osmosis inversa principalmente trabaja con bombas y en la medida que uno electrifique estas centrales se pueden volver también centrales más renovables, no necesariamente con una combustión. Ya. Oye, y lo otro es ¿cómo se almacena y cómo se distribuiría? Bueno, ahí hay varios asuntos a resolver, depende mucho de cada proyecto. El almacenamiento es uno de los temas más importantes porque la relación entre kilogramo y volumen es bastante grande, o sea, para almacenar poco hidrógeno se necesita alto almacenamiento y por eso ahí entra en juego lo que es, por ejemplo, el hidrógeno líquido, que es comprimir y enfriar el hidrógeno para obtener una mayor densidad. También se puede mezclar con otros productos, como lo decía, si uno lo mezcla con nitrógeno, forma amoníaco, si uno lo mezcla con carbono capturado, puede formar combustibles sintéticos. Y ahí se vuelve una opción más atractiva, por ejemplo, para lo que es la exportación en barcos, el hidrógeno líquido para el transporte en camiones. También se puede transportar en camiones en su forma gaseosa, pero más comprimido de lo que se obtiene en la producción. Para dar algún número, en la producción uno obtiene presiones de 30, la idea es llevarlo a 300 bar, 300, 700, que es lo típico para el transporte en camión. Y lo que usan también el transporte, por ejemplo, en buses. Los buses a hidrógeno tienen ese orden de magnitud en presión. Oye, y lo otro es cómo está preparado el país en realidad con respecto de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, porque han aparecido algunas voces disidentes, voces de personas donde se pensaba instalar la planta, digamos, había estudios previos, digamos, y que no quieren que sea ahí. ¿Qué pasa con eso? Claro, ese es algo en lo que se está trabajando, por eso fue tan importante el dar inicio al plan de acción de hidrógeno verde, cuyos resultados van a salir ahora en noviembre. Ujú, Eh, pero sin ningunear este efecto o esta respuesta de las comunidades, ujú. en la experiencia pasada, por ejemplo, con lo que son las renovables, también se vieron efectos similares. En el usar uso de suelo para paneles, el ruido que producían los generadores eólicos, pero todas esas cosas se van resolviendo en el camino. Para eso también hay regulación ambiental. Entonces, la idea es siempre buscar el bien común, cumpliendo con esas normas que son bastante claras y de hecho por eso los proyectos toman más tiempo del que se espera, porque hay que cumplir con esa regulación. Y esa regulación es ambiental, pero también considera el efecto en las comunidades y en la fauna. Entonces, no es solamente de los recursos naturales, sino que también del ecosistema en su conjunto.
Oye, se ha anunciado también que habría algunas personas interesadas, algunos países interesados en invertir en Chile y ser socios, digamos, de Chile, de la Corfo, tengo entendido que va a ser específicamente quien va a estar a cargo de. Eh, ¿Cómo van esos? ¿Tú has sabido algo? ¿Tienen, a lo mejor les han consultado, ustedes han hecho estudios, tengo entendido, sobre el tema? Sí, claro, o sea, hay varias formas en las que los países se han visto interesados. Solo por dar un número, en el último congreso que hubo de Corfo, GIZ, el Ministerio de Energía, en una slide salía que hay 54 proyectos en desarrollo en todo Chile. En Magallanes, por ejemplo, ya hay una empresa de automóviles que levantó un proyecto que ya está en su en su desarrollo piloto. O sea, ya tenemos una producción, en este caso, de un combustible sintético. Y así también se han ido formando acuerdos de interés, los memorándum, con Holanda, con Alemania, con distintos países. Y eso se ha ido desarrollando también, no solo en el desarrollo de proyectos, sino también en la transferencia de conocimiento. Y para eso también tenemos varias organizaciones que buscan lo mismo, pero a nivel de Latinoamérica. Que no hay que olvidar que esta industria del hidrógeno no solo para Europa, sino que también para la región y para el uso, para el beneficio del país en cada Oye, una de sus regiones. Ya que estamos hablando del beneficio para el país, ¿son empresas que van a dar mucho trabajo o más bien acotado? La cantidad de trabajadores, el número no lo conozco, pero he visto informes de que en sí las energías renovables son las que van a traer mucho, mucho trabajo, porque en su operación, en su construcción, se requiere trabajo. Eh, y hay que recordar que para la producción de hidrógeno se necesita mucha electricidad renovable, entonces va de la mano. Lo que sí es sumamente importante en esto, en la cantidad de trabajo, es también llevarlo de una mano al capital humano, a la capacidad técnica, al desarrollo técnico de los trabajadores. Y por eso también, nuevamente, es sumamente importante el trabajo local, el desarrollo local. Por ejemplo, podemos ver que el proyecto de HITS, que está en Magallanes, tengo entendido que la mayoría de los trabajadores son de la zona. O sea, se desarrollaron, se capacitaron para trabajar en ese proyecto habitantes de la zona. Eso es sumamente interesante y es lo que se puede replicar en Antofagasta, en la región metropolitana, Valparaíso y todas las regiones de Chile. Oye, tú recién mencionabas el tema de Alemania, que podría estar interesado en participar con nosotros. Sin embargo, hace muy poco salió una noticia que Dinamarca, por ejemplo, reconocía que el hidrógeno verde había sido un proyecto fallido y habría cerrado todas sus estaciones. ¿Qué sabes tú de eso? Si entiendo, es la noticia del transporte de hidrógeno, que ahí tenía que ver mucho con el tema de los ingresos, de la demanda, de la cantidad de vehículos que estaban circulando. Pueden pasar esas cosas, la idea es que no pasen, sobre todo en sus etapas iniciales, porque da para dudar sobre esta economía. Pero, y lo que quizás es lo más importante de esto de la industria del hidrógeno, que a veces se deja de lado, es que a nivel mundial tenemos una meta. En el Acuerdo de París del año 2015, 196 países se comprometieron a hacer lo que esté a su alcance para que el planeta no eleve sobre el 1,5 grados Celsius su temperatura promedio. ¿Ya? Y en eso estamos. O sea, los países tienen un compromiso de cumplir con esa meta de descarbonizar las industrias y además de la electrificación de la energía renovable, una componente súper importante viene siendo el hidrógeno, porque son las opciones que tenemos por el momento, las tecnologías que conocemos y que podemos desarrollar. Entonces, si bien pueden haber casos como este de Dinamarca, los países siguen teniendo sus objetivos, sus metas orientadas a la descarbonización. Sí, lo que pasa es que a mí me preocupó el tema de que resulta que también hubo un proyecto en Alemania, el de los proyectos de los trenes de hidrógeno en Alemania, también estuvieron viendo el tema de la viabilidad, la tecnología. Y había inversiones, había subvenciones, pero no hay, decían, una madurez tecnológica y un mercado suficientemente expandido
como para tener cierta viabilidad el proyecto. Claro, son cosas que pueden pasar, porque todavía estamos en una etapa temprana, hay que elaborar la demanda, eh, pero, insisto, estamos en sus inicios. Que es sumamente importante en los proyectos evaluar las opciones que se tienen. Puede que en algunos trayectos, en algunos tipos de transporte no sea la mejor opción el hidrógeno, puede ser electrificar, puede ser la combinación de una buena capacidad en baterías más hidrógeno, por ejemplo, para las partidas, donde se necesita más potencia. Puede que el hidrógeno no sea conveniente a cortas distancias, pero sí a largas distancias. Entonces, ese tipo de proyectos tienen que ser bien evaluados, tanto técnicamente como sus impactos también en lo que son las comunidades, la demanda existente y cómo ésta se puede levantar también, porque un proyecto, claro, puede estar súper bien evaluado, pero si todavía no hay demanda, esta demanda hay que gestionarla, hay que hacerla crecer, hay que invertir desde el Estado, desde las empresas, poner bien los incentivos. Oye, respecto de eso mismo, ustedes obviamente han hecho estudios sobre el tema y han visto, me imagino, si es viable a corto, mediano o largo plazo, ¿no es cierto? Porque hoy día, por ejemplo, lo que más se está diciendo es que la movilidad de los autos debiera cambiar rápidamente, pero está entrando con mucha fuerza los vehículos eléctricos. Entonces aquí quedaría un poco como para una segunda etapa el tema del hidrógeno verde, o lo ves con aplicaciones en otras cosas más allá de los vehículos. Claro, o sea, para dar una cierta referencia a lo que está ocurriendo hoy en Chile, tenemos las metas de medidas de mitigación que están puestas en la NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, donde justamente se dice que los vehículos livianos, los vehículos comerciales, los taxis, principalmente se van a transformar a vehículos eléctricos, mientras que y los buses también, así como ha pasado con lo que los buses red, que ahora también se están expandiendo a otras regiones y sobre todo en empresas, y que el hidrógeno verde se va a abocar principalmente a lo que es el transporte de carga, donde se necesita mayor potencia en trayectos más largos. La meta es del 80-85% de la flota del año 2050 que sea transporte de carga de hidrógeno. ¿No? Es una cantidad muy grande y una meta que tiene que empezar a levantarse para lograrlo. Hay indicios también de usar el hidrógeno en lo que es el transporte marítimo, el transporte de cabotaje y también el transporte aéreo. Ahí vemos que el factor común justamente son las largas distancias, mientras que las distancias más cortas, que es lo que pasa principalmente dentro de la ciudad, vendría siendo más conveniente los vehículos eléctricos. Ya, perfecto. Claro, claro que sí. Me imagino que también podría servir a lo mejor para los diversos, no sé, procesos industriales, por ejemplo, que necesitan, bueno, creo que la gran mayoría necesita de una gran fuente de energía, ¿no es cierto? Claro, de hecho, bueno, por eso se dice que primero lo que tenemos que hacer es electrificar lo que más podamos la industria. La industria no solamente generación eléctrica, bueno, generación eléctrica refiriendo a las renovables, tenemos que electrificar la industria, el transporte, la minería y los procesos que no alcancemos a electrificar o que no sea conveniente electrificar, podemos usar el hidrógeno verde. ¿Por qué? Por ejemplo, el hidrógeno verde es útil en procesos térmicos de combustión de combustibles sintéticos, del uso donde no se tenga cerca un sistema eléctrico, por ejemplo, en lo que son las mineras. Eh, para todo eso hay opciones. Otra opción también interesante, por ejemplo, además de electrificar y usar el hidrógeno verde, es usar la energía del sol, lo que son los sistemas solares térmicos. Entonces, la meta es esa, la meta es descarbonizar. Para descarbonizar tenemos opciones. Tenemos la radiación, tenemos la energía eléctrica, proveniente también de la radiación o de la energía eólica, que también tiene que ver con el sol. Y también tenemos las opciones de hidrógeno verde, que en sí también se puede transformar en combustible sintético, en productos químicos o en su forma tradicional. Y esa forma tradicional también la podemos volver a convertir en electricidad con las celdas de combustible.
Entonces Oye, tenemos opciones y la idea es saber evaluarlas y dónde implementarlas. Oye, y según eso, también hay algunas voces que dicen, a ver, ¿por qué vamos solamente a mandar a exportar el hidrógeno puro, digamos, y no le damos el valor agregado y no se producen acá aquellos subproductos que salen fabricados desde acá de Chile, como por ejemplo el mismo combustible? ¿Tú crees eso posible que suceda acá? O lo mejor es un poco como el litio, el sentido extractivista, digamos, de sacar y mandarlo lo más rápidamente posible para afuera antes de que se nos vaya, se nos pasen los tiempos y nos empiecen a ganar, digamos, los países vecinos, ¿no? Claro, ahí, bueno, la experiencia ha servido mucho justamente para tomar bien las decisiones, en que lo que se quiere es poder generar valor. Ahí puedo hacer algunas referencias, por ejemplo, justamente a lo del litio, lo que busca la estrategia del litio es darle un valor agregado, no solamente exportarlo. Ahí el estado de avance todavía está en discusión. Respecto al hidrógeno, claro, por lo mismo la estrategia nacional lo que busca es darle un uso local. El tema de poder transformarlo o darle valor también depende mucho de qué industrias tengan cerca, por ejemplo, para la captura de carbono. Y así el combustible, convertirlo en un combustible sintético. También tiene mucho que ver los valores de reconversión, es decir, puede que no sea siempre conveniente que nosotros le demos mucho valor acá si la reconversión en su lugar de destino va a ser más caro. En ese sentido, por más que podamos darle nosotros valor, puede hacerlo inviable. Entonces siempre hay que ver caso a caso. Otro punto a considerar también, y en la misma línea, es que el tema de los equipos que son necesarios, por ejemplo, los electrolizadores, también se busca que las industrias se desarrollen acá. Por ejemplo, empresas extranjeras que desarrollen los electrolizadores en Chile. Lo mismo está pasando en Brasil. O sea, Chile y Brasil se convertirían en potencias de producción de electrolizadores justamente para producir el hidrógeno, como también para exportar la tecnología en el resto de la región. Oye, ¿y esa tecnología existe acá? ¿Esa expertise está? ¿Hubo que traer personal para hacer capacitaciones? ¿Cómo están logrando ese tema? Ahí la verdad desconozco. Ya. Sé que hay experiencia, hay varias organizaciones, por ejemplo, esto de la GIZ, del International Power Sales Hub, todos ellos están realizando capacitaciones, capacitando a capacitadores, todo esto para desarrollar capital humano. O sea, lo bueno es que tenemos algo de experiencia en cómo levantar una industria, que fue lo de las energías renovables, que hoy en día está en su crecimiento exponencial. Entonces sabemos cómo hacer, dónde hay que invertir para poder desarrollar una industria, en este caso la del hidrógeno verde. Oye, y para ir terminando, tú me acabas de comentar ahí el tema de las energías renovables, como en general. Cuéntame, ¿cómo está la industria en este momento? ¿Se está avanzando? ¿Se están haciendo nuevas investigaciones? ¿Hay nuevos proyectos? ¿Hay desarrollo de buscar, así como decías tú antes, hay muchas posibilidades? Tenemos la energía eólica, tenemos la energía solar, etcétera. Hay varias, la mareomotriz, bueno, muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿se están realizando o solamente a nivel de investigación universitario? La relación ¿Mm? academia-industria me parece que está bastante fuerte desarrollada en el sentido de que los desafíos que se están viendo hoy en día para seguir potenciando las energías renovables son más bien técnicos, de propuestas nuevas, propuestas que, por ejemplo, el caso de Chile, que es un país longitudinal, tiene una red eléctrica longitudinal muy larga, es algo que no se ve en otros países. Entonces, las soluciones tienen que partir de acá, de la academia, junto con el interés de las empresas y de los reguladores. Me parece que eso está bastante bien y hay desafíos que son sumamente importantes, atingentes y nuevos, porque es algo que antes no se veía, porque antes no había tanta solar, tanta eólica, y que es algo en lo que se está trabajando y me parece que va bastante bien en ese sentido.
Oye, y en ese sentido, y ahora sí para terminar, en ese sentido, ¿hay políticas públicas que estén acompañando ese, como dices tú, que están trabajando muy bien, digamos, tanto con los reguladores, con la gente, con el gobierno, con el Estado, con las empresas, con los privados? Políticas públicas, me ¿Mm? parece a ver, podría mencionar esto del desarrollo productivo sostenible, que han sido fondos que se destinan desde, por ejemplo, los excedentes del litio, al Ujú, desarrollo de proyectos en la investigación que involucra a distintos ministerios y desde los ministerios también el trabajo con distintas organizaciones, por ejemplo, en la misma donde yo trabajo, el Centro de Energía, ujú. donde se trabaja en forma conjunta para levantar las soluciones a los problemas que están ocurriendo, principalmente la descarbonización, también el desarrollo de comunidades, del turismo. Todo eso se está trabajando en conjunto entre los reguladores, es decir, los ministerios, las Ujú. instituciones estatales, con empresas y con la academia. Por ejemplo, es donde yo trabajo actualmente. Oye, pero eso no se ha traducido en cosas que le haya llegado a la gente. Por ejemplo, en subsidios para cambiar el sistema casero, digamos, ¿no? El doméstico, que tengamos todos, por ejemplo, paneles solares. Hay algunos subsidios para empresas, para casas nuevas, pero para casas ya instaladas no, etcétera. ¿Eso se está estudiando de alguna manera? ¿Cómo le llegue eso al resto de los mortales? Sí, en eso se está trabajando justamente. De hecho, una de las metas de la NS, que es la que mencioné anteriormente, es la de reacondicionar viviendas, principalmente vulnerables, para mejorar su eficiencia energética, para instalar calefacción eléctrica. Todo eso están dentro de las metas. El tema es el cómo hacerlo. Por ejemplo, ayer estaba en una reunión y se conversaba. Queremos transformar el consumo térmico, el consumo de calor, por bombas de calor, que son bombas, motores eléctricos que producen calor o enfrían. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pongamos bombas de calor en todos los colegios, desarrollamos la industria de las bombas de calor y así las empresas van a tener dónde conseguir los proveedores, dónde van a tener las mantenciones necesarias. Entonces, todas esas cosas se están viendo cómo implementar para que pueda llegar tanto a las comunidades como a la industria. Ya, perfecto. Oye, te damos las gracias, Vicente, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema de el hidrógeno y de cómo va desarrollándose y cuál es la perspectiva en el futuro de esta industria, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Súper, un gusto también, es un placer poder compartir lo que estamos trabajando, en este caso el Centro de Energía, y bueno, es un gusto participar de esta oportunidad. Muchas gracias. Le damos las gracias a Vicente Sepúlveda, investigador del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.